¿Te han diagnosticado de una hernia lumbar y te da miedo vivir con dolor? Bueno, pues esta clase te va a venir genial para entender realmente qué es una hernia, cuándo realmente te tienes que preocupar porque te diagnostiquen de una de ellas y sobre todo qué cosas puedes hacer para evitar que esto pues empeore tu calidad de vida, o si ya la ha empeorado, pues que empiece de nuevo a mejorar y que puedas volver a retomar ese día a día normal, ¿no? Entonces, bueno, antes de nada me presento. Mi nombre es Andrea, soy fisioterapeuta y trabajo con mujeres con dolor lumbar, ya sea por hernias, protusiones, degeneración discal o sin una lesión aparente, pero que al final ese dolor lumbar, después de probar muchas terapias y llegan a mí frustradas, lo que les ha hecho es menguar su calidad de vida. Acaban cansadas, han probado de todo y ya no saben qué más hacer. Esto me pasó a mí, con 19 años me diagnosticaron de una hernia lumbar y ahora vas a ver más adelante que esto es algo que no es tan raro. Me diagnosticaron de esta hernia lumbar y después de probar lo que nos mandan a todas, yoga, yo no probé yoga, pero es algo que suelen mandar mucho, natación, pilates, ejercicio de fuerza, fisio, punción seca, osteopatía. No se me iba el dolor, ese dolor estaba siempre ahí. Y al final lo único que me hizo mejorar fue entender que mi dolor venía de muchos otros factores y empezar a trabajarlo también con ejercicio de fuerza específico para mi caso y no simplemente irme al gimnasio y que un entrenador me mandase pues unas sentadillas o este tipo de ejercicios. Entonces, vamos a empezar con esto. Lo primero, antes de nada, quiero explicarte un poquito la anatomía y que puedas conocer un poco tu espalda. Aquí tengo un modelo de una columna lumbar en el que puedes ver cómo aquí este chirimbolito rojo pues está, vamos a decir, recreada esta hernia, ¿vale? Antes de nada, esta es tu pelvis, estas son tus caderas, esta es tu columna lumbar, encima tienes tu columna dorsal y encima tu columna cervical. Aquí, como puedes ver, ¿vale? Estos huesitos blancos son tus vértebras, que tienen por aquí detrás unas apófisis espinosas y unas apófisis transversales, que son esto de los lados. Y estos cablecitos amarillos son tus nervios, esos que muchas veces nos dan tanta guerra, pues que puede ser en una ciática o simplemente una irritación. Estos cables son muy fáciles de irritar. El dolor nervioso es un dolor muy desagradable, muy difícil de disminuir, que simplemente con el paso del tiempo, si sabes también trabajarlo y moverlo y no quedarte totalmente quieta, va disminuyendo. Lo que pasa que es verdad que cuando aparece la irritación es pues muy desagradable y bastante fastidiada. El caso es que lo que vamos a hablar hoy es pues de esta lesión, de este disquito, de esa almohadilla roja que sale hacia afuera. Normalmente nos solemos preocupar, ¿vale?, de cuando uno de esos discos se rompe y toca el nervio. Cuando tú vas al traumatólogo y te dicen, mira, tu hernia ha salido y está tocando tu nervio. Y ahí te echas las manos a la cabeza y dices, Dios mío, esto ya es cirugía 100%, no me va a quedar otra. Bueno, pues te voy a contar ahora más adelante qué síntomas son los preocupantes, pero sobre todo quiero decirte desde ya que no siempre ese contacto va a generarte sintomatología, o muchas veces no te va a generar una sintomatología relacionada con esa hernia. ¿Por qué? Porque hay muchas otras estructuras que pueden generarte dolor lumbar aunque tengas una hernia. Puede generarte la estructura amarilla, este cablecito, pero también te puede generar dolor las apófisis espinosas, el huesito vertebral, toda la musculatura que hay alrededor, que aquí no está representada, pero toda la musculatura también. Todo esto puede generar dolor en tu lumbar. Y también, algo importante, suele haber un conjunto de factores. No siempre es tan fácil como, vale, esto es por el nervio, vale, esto es por el músculo, vale, esto es por la apófisis. Normalmente viene de un conjunto de factores. Esto es importante también que lo entiendas. Ahora vamos a explicar un poco qué tipos de lesiones existen en tu columna vertebral. Y para eso te he preparado aquí una imagen
en el ordenador, que espero que puedas ver bien. Básicamente, aquí tenemos nuestro disco vertebral normal, ¿vale? Si no, luego buscaré para ponéroslo por encima, pero yo creo que se puede ver bien. Tenemos ahí, eso es, ese disco vertebral normal. Como puedes ver, tienes aquí esa almohadilla y alrededor un anillo azul, ¿vale? Te voy a explicar qué es esto. Básicamente, tú tienes el disco vertebral que tiene el núcleo pulposo, es una almohadilla que funciona como a nivel de, ¿cómo decirte?, de absorción, no me sale la palabra, para absorber un poquito el impacto. Es decir, este disco lo que hace es que tú cuando te echas hacia adelante se va hacia atrás para favorecer el movimiento de una vértebra sobre otra. Cuando tú saltas se aplasta un poco para favorecer que haya esa amortiguación. Y lo que hacen esos anillos azules es sujetar que ese disco se pueda mover con facilidad. Cuando tú te haces una resonancia y sale todo bien entre comillas, es decir, que no hay ninguna degeneración, pues vas a ver ese disco azul, ahí todo bien, y el núcleo redondito. Ahora bien, nos vamos a la degeneración discal, que muchas también podéis tener este tipo de lesión. En la degeneración discal, como puedes ver, ese disco azul, esos anillos azules, hay alguno que está un poquito degenerado, un poquito roto. Nada más entre comillas, quiero decir, eso es lo que vamos a ver, un poquito de degeneración en los alrededores. Es una lesión muy típica puramente del paso del tiempo, de la edad, como si te empiezan a salir canas o te empieza a salir alguna arruga. ¿Cuáles son las lesiones más típicas y que más nos suelen preocupar? Bueno, pues primero tenemos la protusión discal, en la que el núcleo pulposo empieza a degenerarse y como a cambiar un poquito la forma y empieza ahí a empujar el anillo fibroso, es decir, sin llegar a romperlo, empieza a deformarlo, se va un poquito hacia un lado. Y en la hernia, aquí ya rompemos el anillo fibroso y ese núcleo pulposo sale hacia afuera. Puede salir o bien hacia afuera, hacia el espacio como está haciendo aquí, que aquí está saliendo hacia afuera, o puede no salir hacia afuera simplemente rompiendo pues ese anillo fibroso, ¿vale? Esto es importante que lo entiendas, porque claro, ahora bien, algo que quiero que te quede muy claro, entendiendo los 4 tipos, bueno, los 3 tipos, ¿no? Teniendo en cuenta ese disco normal de este tipo de lesiones, la gran mayoría no genera sintomatología. De hecho, hay en un estudio en el que se habla de que entre el 1 y el 3% de las hernias generan sintomatología. Entre el 1 y el 3%. Y ahora más adelante también te voy a decir, según el rango de edades, con un estudio también, lo normal que es a tu edad. Si estás viendo este vídeo que probablemente tengas más de 18 años, el porcentaje que puedes tener de tener una hernia discal sin síntomas, porque recuerda, entre el 1 y el 3% es una sintomatología mínima. Esto ya nos quiere decir muchas veces que no nos tenemos por qué asustar tanto cuando nos diagnostican de una hernia, porque lo más probable es que no nos genere sintomatología. Ahora bien, ¿cómo puedo saber si mi hernia me está generando síntomas o no? Bueno, pues ¿cuáles son los síntomas típicos de puramente una hernia discal? Lo normal es una sensación de hormigueo, calambre, como si metieses un poco los dedos en el enchufe. Puede ser en tu zona lumbar, puede ser también además muy normal que te baje por la pierna, un recorrido como si fuese un camino, no un poco en la lumbar, un poco en la rodilla y un poco en el pie, no. Una carretera de dolor, de hormigueo, de quemazón, esa sensación más nerviosa que se suele decir, ¿no? Eso es un síntoma bastante típico de una hernia, ¿vale? Ya te digo, quemazón, hormigueo, sensación de irritación, sí, de nervio más bien, ¿no? O de dolor que te baja por la pierna. Esto es importante que lo entiendas. ¿Por qué? Porque al final también se puede, perdón, me dejo algún síntoma que lo estaba revisando por si acaso, también puedes llegar a sentir una ligera pérdida de sensibilidad
o incluso una ligera pérdida de fuerza. Esto hay veces que pasa, de que igual vas a plantar el pie y se te duerme un poco, te falla un poquito, o subir unas escaleras y te falla un poco, pues esto es algo bastante común también de las hernias. Ahora bien, probablemente si estés escuchando esto y tienes dolor lumbar, puede que tengas ese tipo de sintomatología y ya te adelanto que no pasa nada porque esto tampoco es grave, ahora te comento, pero la gran mayoría de sintomatología es más una sintomatología de tensión, de dolor en el glúteo, de como si me clavasen igual un puñal en el glúteo, como si tuviese una bola metida en la lumbar, como que siento la zona rígida. Hay veces también que se nos puede ir a la cadera, a la ingle, a la zona púbica. Esto también es una sintomatología bastante común porque los nervios de tu lumbar también inervan toda esta zona anterior y toda la zona de la cadera, ¿vale? No solo te va a doler o te tiene por qué doler en la lumbar o en la pierna. Pero bueno, pues eso, ¿no? También puedes sentir, o lo normal muchas veces es que se sienta esa sensación de tensión, pesadez, dolor, rigidez, más en la zona puramente lumbar y abdominal. Claro, esto si nos venimos un poco a la o al porcentaje que te he dicho antes, de entre el 1 y el 3%, también entendemos que la gran mayoría de síntomas van a ser los segundos que te acabo de decir, más tensión, fatiga, rigidez, todo esto, más que ese hormigueo que te baja por toda la pierna, calambrazo, que cada vez que plantas el pie te pega un calambrazo por toda la pierna. Eso es mucho más puramente de una hernia, para que puedas entenderlo. Simplemente esto. ¿Por qué? Porque puede que vayas al traumatólogo, te hagan una resonancia, tengas un dolor en la espalda muy grande desde hace tiempo y te digan, buah, es que tienes una hernia y ya está, 1 más 1, 2, es que mi dolor es por la hernia, pero el dolor que tú estás teniendo es de rigidez, de tensión, de tener una bola, de tener un puñal y no tienes ni hormigueo, ni quemazón, ni un cable que te baja por la pierna. Pues oye, tienes una hernia, ok, te adelanto que es bastante común tener una hernia. Mucha gente tiene hernias sin síntomas. Ahora bien, tienes otro tipo de sintomatología. Va a haber que buscar cuál es el origen, pero no va a ser tan fácil como así. Es por la hernia, te tenemos que operar. Porque esto te aseguro que no es así. Yo te adelanto que a mí no me han operado y yo ya no vivo con dolor, entreno CrossFit, corro, puedo hacer mi vida sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque no me dejé llevar de primeras que esto ya fuera porque es que tienes una hernia. Yo no tenía ni quemazón, ni un hormigueo, ni que me bajase por la pierna esa ciática tan llamativa y de nuevo aún así no me tendrían por qué operar. ¿Por qué? ¿Cuándo hay que operarse? Bueno, pues obviamente ir al traumatólogo, fíjate de tu traumatólogo, perfecto, ¿vale? Ahora bien, ¿cuándo tu traumatólogo te tiene que proponer una cirugía? Bueno, pues si tienes una pérdida de fuerza importante, pero pérdida de fuerza importante a nivel de que vas a plantar la pierna y que es que te falla la pierna. Si tienes una pérdida de control en los esfínteres, esto hay a gente que le pasa, que pues no se aguanta y pérdida de control absoluta en los esfínteres y se hace sus cosas encima porque no es capaz de aguantarlo, porque esos nervios están con tal afectación que no son capaces de cerrar los esfínteres. Entonces esto también pasa. Y luego también hay una pérdida de sensibilidad que se llama ensilla de montar, que es básicamente pues por toda esta zona, de la zona de los aductores, la zona de tus partes íntimas, incluso del culete, toda esta zona que pierdes la sensibilidad. Bueno, pues esto también es un síntoma preocupante para que pues, te puedan llegar a proponer esta cirugía, ¿vale? Ahora bien, seguro que prácticamente nadie de la gente que me está escuchando aquí tiene esa pérdida de fuerza tan grande, esa pérdida de sensibilidad en silla de montar y esa pérdida de control de los esfínteres. Y probablemente, aunque no lo tengas, igual te han propuesto alguna vez la cirugía o tú has llegado a pensar es que ya o me opero o no me queda otra. Pero te aseguro que sí, que hay muchísimas más opciones, simplemente no has dado con la adecuada, aunque probablemente estés cansada ya de buscar. Ahora bien, te voy a enseñar aquí un estudio, ¿vale? Que tengo la imagen, para que veas lo común, dependiendo de la edad que tengas,
que es tener algún tipo de este tipo de lesiones que te he enseñado ya antes. Tengo aquí la imagen, ¿vale? Y es que ahora os la enseño, pero básicamente este primero es la degeneración discal, ¿vale? Y te dice que degeneración discal a los 20 años lo normal es que el 37% de la población tenga degeneración discal y según vas aumentando en edad, pues más aún. Más o menos a los 30 años el 52%, la mitad de la población tienen degeneración discal. Ahora bien, algo importante de este estudio que no te he dicho, todas estas personas que se han medido en el estudio no tenían dolor. Es decir, todo este tipo de lesiones y este porcentaje quiero que entiendas que es en gente que se ha encontrado sin dolor de espalda, es decir, han cogido a muchísimas personas de diferentes edades que no tienen dolor, les han hecho una resonancia y al 52% de personas de una edad de 30 años les han visto que tenían degeneración discal. Ahora bien, nos vamos a la protusión. Al 31% de personas sin dolor de espalda que les han hecho una resonancia les han visto que tenían una protusión y al 20% de 30 años les han visto que tenían una hernia discal sin sintomatología. Es decir, tener una hernia no significa que tienes que tener dolor. De nuevo, la gran mayoría de los que vamos al traumatólogo, a mí en mi caso fue con 19 años. A los 20 años lo normal es que el 19% de la población tenga una hernia discal. Pues yo estaba en ese 19%. Ahora bien, yo tenía dolor, por eso normalmente te vas a hacer una resonancia, no para ver qué tal está tu espalda. Yo tenía dolor, pero no tenía una sintomatología de un calambrazo que me bajaba por la pierna, un hormigueo, una pérdida de fuerza. Yo no tenía esa sintomatología. A mí me dolía mucho la lumbar, no podía pasar mucho rato sentada, había deportes que no podía hacer porque luego me tiraba fatal y me dijeron, no, mira, es por la hernia, oye, ya hablaremos de cirugía, eres muy joven, prueba a hacer piscina, prueba a hacer pilates, vete al fisio y toma esta tablita de ejercicios, de 5 ejercicios que llevarán mandando 30 años y me lo habrán dado el mismo a mí y el mismo a Manolo de 50 años que también le habrán diagnosticado de una hernia igual que a mí. ¿Cuál es el problema de esto? No eran específicos, no me valoraron bien y no me sirvieron de absolutamente nada y lo único que consiguieron fueron frustrarme, pensar que mi espalda iba a dolerme para siempre, verme joven, incomprendida porque nadie de mi edad tenía este dolor y no entendía nada. Por tanto, quiero que entiendas cuáles son los síntomas, quiero que si vas al traumatólogo y te diagnostican de una hernia puedas no asustarte y veas realmente cuál es la gravedad real del asunto. Sé que se pasa muy mal cuando estás en un brote agudo de dolor, sé que se pasa muy mal si llevas muchos años con dolor y no sabes ya qué más hacer, pero te aseguro, de verdad, que se puede mejorar. Te voy a enseñar ahora 3 ejercicios que puedes hacer para ir implementando en tu día a día, para ir sobre todo mejorando esa fortaleza y ese movimiento en tu cuerpo. Tengo en mi canal muchos vídeos en los que explico cómo el ejercicio puede ayudarte a mejorar tu dolor lumbar y sobre todo cuáles son los múltiples factores que influyen en tu dolor, sobre todo si llevas mucho tiempo con esta molestia en la espalda, porque no solo influye que tengas un disco de tu espalda mal, influye también el cómo descansas, el cómo comes, el qué piensas que te pasa en la espalda, cómo de grave piensas que es esto, el estrés. Influye toda tu vida en tu dolor, son muchas cosas que hay que trabajar y por eso, hasta que yo no empecé a trabajar todos esos factores, igual que las chicas que están en el programa no han empezado a trabajar obviamente ejercicios totalmente específicos para ella, que los vamos adaptando en el día a día y empezar a trabajar el resto de factores que te he comentado, no han empezado a mejorar. Chicas que llevaban años con dolor, que habían probado fisioterapia, que les habían propuesto cirugías, que habían probado pilates, natación, infiltraciones y que seguían con dolor y que al empezar a trabajar ejercicios realmente específicos para ellas con alguien que les va acompañando en el día a día, paso a paso, adaptando en el momento, al final han empezado a mejorar y han recuperado su vida
sin dolor y sobre todo la esperanza de poder tener una vida normal y no tener que decir, oye chicos, mirad que es que yo me voy antes a casa porque me duele la espalda, o no, yo no puedo ir a este viaje porque es que no puedo caminar tanto, o no, a la montaña yo no puedo ir porque no puedo subir cuestas. De verdad, esto con 30 años no tiene ningún tipo de sentido. Así que antes de nada te voy a enseñar ahora los ejercicios, pero te voy a dejar también aquí abajo la manera de contactar conmigo, y si tú estás en esta situación, te invito a que me escribas, a que me cuentes tu caso y valore a ver si puedo ayudarte o no. Y ahora bien, vamos con los 3 ejercicios que si empiezas a hacer desde ya y sobre todo con constancia, esto es imprescindible, te van a ayudar mucho, aunque sean ejercicios generales que de nuevo, primero, valorar tu caso siempre es importante, pero sé que estos ejercicios te van a ir bien seguro. Así que vente conmigo, que nos vamos aquí al fondo, y la idea es que sean ejercicios que puedes hacer en tu casa con una banda elástica. No quiero mandarte ejercicios que te tengas que ir al gimnasio si es que no te apetece o no te gusta o lo que sea. Simplemente aquí atas la banda elástica al pomo de la puerta. Ya ves que no es una banda elástica muy fuerte, puede valerte con esto. Y muy en contra de lo que piensa mucha gente, de que las rotaciones para la lumbar son malísimas, tú piensas que la vida son rotaciones, la vida es agacharte, la vida es doblar la espalda. Si tú dejas de hacer esos movimientos y dejas de trabajarlos, el día que te toque hacerlo, porque te va a tocar hacerlo, te vas a morir de dolor. Así que empieza trabajándolos desde el punto que puedas tú sin ese dolor. Lo primero que vas a hacer va a ser atar la banda elástica, vas a agarrarla aquí, con tus pies mirando hacia el frente, doblas un poquito las rodillas, rotas un poquito el tronco, activas el abdomen, es decir, pongo desde aquí esa lumbar, esa pelvis neutra, activo el abdomen, no dejo aquí el culete relajado, sino meto un poco el culete y meto un poquito tripa, y desde ahí empiezo a rotar hasta que llego aquí al medio y yo ya noto mi abdomen duro. Y puedes volver aquí y vuelvo a rotar. Este ejercicio es súper bueno, pero oye, que es que a mí rotar me duele mucho. Vale, pues entonces lo que vas a hacer va a ser venirte desde aquí, sin rotaciones, das un par de pasos hasta que tengas tensión, vuelves a hacer esa activación abdominal y desde ahí hacia adelante y vuelves. Hacia adelante, pongo tensión y vuelvo. Y cambias de lado, por supuesto, hazlo de los dos lados. Ahora, nos venimos también a las tracciones. A ver si consigo... Ahí, eso es. Quitar esa banda elástica. ¿Cómo puedo hacer tracciones? Las tracciones también es un ejercicio muy funcional. Tirar de las cosas en el día a día estás constantemente. Pues tiro de una puerta, tiro de un papel que tengo que romper, tiro de un plástico, tiro de lo que sea. Estas cosas son imprescindibles de trabajar. Por tanto, desde aquí puedes coger también una banda elástica, doblo un poquito rodillas, vuelvo a meter un poco el culete y sin que mi lumbar se mueva, abro todo lo que pueda y vuelvo. Abro lo que pueda y vuelvo, evitando que mi lumbar se arquee cada vez que abro. Mi lumbar se queda ahí, bien estática. ¿Vale? Este ejercicio lo podemos hacer aquí, o también lo puedes hacer en el pomo de la puerta. Doblo rodillas, hago lo mismo con la lumbar y tiro. Y vuelvo. ¿Por qué hago esto? Porque si el día que me toque abrir una puerta que pesa mogollón y a mí me duele la espalda y no estoy acostumbrada porque me han dicho que no levante peso, que no haga muchos esfuerzos y no me queda otra que tirar de la puerta, me voy a hacer daño. Así que mucho mejor empiezo a trabajar estas cosas tan funcionales desde más abajo. Y luego, por último, más ejercicios que puedes hacer, puedes ir aproximando tu cuerpo a esa flexión que es imprescindible. Entonces te voy a enseñar un ejercicio que es de bisagra de cadera, en el que desde aquí vas a ir llevando tu culete todo lo atrás que puedas hasta que te permita el dolor. Oye, que aquí ya me duele, pues aquí me quedo. Y voy balanceando el culete atrás y adelante. Oye, que llevo una semana haciéndolo y cada vez puedo bajar un poco más. Perfecto. Pues
voy bajándolo, voy llevándolo hacia atrás, todo lo que pueda. ¿Vale? Este ejercicio de bisagra de cadera a mí me encanta, se lo mando mucho a las chicas, obviamente adaptándolo a su situación, a la situación de cada una, pero es muy potente. Ahora bien, sé que he dicho que te voy a decir 3 ejercicios, pero es que todos los que pueda decirte, pues perfecto. Hay uno que se llama el paseo del granjero, que básicamente es coger peso con las manos y caminar, que te va a ayudar también a activar mucho el abdomen. Entonces puedes cogerte un par de bolsas en las que tú vayas metiendo peso, porque probablemente también coger mucho peso en las bolsas de la compra sea algo que te molesta, esto es muy típico. Entonces, oye, cógete un par de bolsas con medio kilo en cada bolsa y date paseos durante el tiempo que, oye, tú también aguantes unos cuantos segundos, un minutito, me doy paseos. Y lo hago todos los días. Y va a haber un día en el que puedas meter un poquito más y un poquito más. Y ya irás a la compra y verás cómo puedes ir cogiendo más peso. Ahora bien, si yo esto no lo hago y simplemente me voy a la compra 1 o 2 veces a la semana y me cargo mucho el peso, ¿qué va a ser esto? Cero progresivo, por tanto es normal que aparezca el dolor. Te comento estos 4 ejercicios. No hay ejercicios buenos ni ejercicios malos, hay ejercicios simplemente bien pautados y bien progresados, pero sé que si estos los vas adaptando al punto en el que tú estás, te van a ir súper bien. Así que espero que te haya ayudado mucho esta clase. Si es así, házmelo saber, dime si hay algo que te haya llamado la atención en concreto, si has entendido bien los ejercicios. Me encanta leeros, así que escríbeme algún comentario por ahí abajo, dale like, que eso siempre ayuda, y dale a seguir también si no me sigues ya, porque cada semana subo bastantes vídeos que espero que te puedan ayudar. Así que nada, te dejo recuerdo por aquí todas las maneras de contactar conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.